Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos. Como ya mencionó el pastor, mi nombre es Richard Ramírez. Aquí crecí, aquí pude tener la oportunidad, por la gracia de Dios, de servir con jóvenes por un tiempo, aprender de la palabra de Dios y pues como bien decía el pastor, hoy en día es un privilegio poder estar aquí de visita. Ya 7 años que no tenía de poder visitar aquí, estar con la familia y por supuesto estar con ustedes. Pero gracias a Dios que dio la oportunidad de poder hacer este viaje, acompañarlos, y hoy tengo el gran privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Así que es un gusto estar aquí, y a mí me gusta empezar orando, pidiéndole al Señor, como siempre, de que lo que sea expuesto sea Él edificando a su iglesia. Así que yo les voy a pedir que por favor me acompañen en una oración antes de empezar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por este gran privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Siempre compartir tu palabra es un privilegio que ha de tomarse, Señor, con temor y temblor, ya que sabemos de que estamos trabajando con aquello que es santo. Te pedimos, Señor, de que nuestros corazones estén atentos, dispuestos a escuchar tu palabra, y te suplicamos, Dios, que sea tu Santo Espíritu el enseñador en esta mañana. Gracias por todas tus bendiciones, por tu amor, porque como iglesia nos podemos reunir libremente, sin temor, Señor, a congregarnos. Gracias por este gran privilegio. Ayúdanos a aprovecharlo bien, Señor, mientras lo tengamos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, en esta mañana vamos a predicar de un libro en particular que se llama Abdías. ¿Okay? Abdías es un libro profético, ¿okay? Que es uno de esos libros que por lo general allá están olvidados, en una parte ahí muy escondida de nuestra Biblia. Forma parte del conjunto de libros proféticos, específicamente de los profetas menores. Es un libro relativamente pequeño porque nada más tiene un capítulo, pero ciertamente tiene mucha enseñanza. Y el día de hoy me gustaría que pudiéramos estar meditando en este libro. Vamos a ir por todo el libro viendo un poquito el contexto. Uno de los desafíos de estudiar los libros proféticos es eso. Hay que conocer mucho el contexto de lo que está ocurriendo para saber qué sentido tiene el mensaje en su contexto original. Pero hoy vamos a tomar el desafío de poder hablar acerca de este libro y poder reflexionar, ¿okay? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está tratando Dios con ciertas personas en particular? Y ver cómo eso de alguna manera me debería llevar a mí a reflexionar en lo que hay en este libro. Así que vamos a ir al libro de Abdías, y me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Estás seguro de lo que hay en tu corazón? Porque en el libro de Abdías, una de las cosas que vamos a ver es de que Dios está tratando con un pueblo que no es el pueblo judío, si bien hay cierto parentesco. Dios va a estar hablando a un pueblo conocido como los edomitas, ¿okay? Y los edomitas son descendientes de Esaú, que de hecho es hermano de Jacob. Así que en cierto sentido hay cierta relación con los descendientes de Jacob, y Dios va a sacar a la luz aquí algunos problemas que había en el corazón de los edomitas, y un problema que los llevó hasta cierto punto a tomar medidas incorrectas, que de alguna manera manifestaban el pecado que ellos habían guardado en su corazón, y que si bien esto se escribió Abdías por lo menos hace más de 2000 años, aproximadamente hace 2800 años, o dependiendo de la fecha que tú lees al libro de Abdías, pero es algo que sigue siendo tan importante, tan contemporáneo, sigue siendo algo que sigue ocurriendo en nuestros corazones y que a veces no nos damos cuenta. Pero vamos a empezar hablando acerca de este libro, y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es un profeta? Y la razón por la cual nos debemos preguntar esto es porque a veces uno tiene la idea de que los profetas son estas personas que todo el tiempo están viendo cosas del futuro, y casi que son aquellos que están por decirme quién va a ganar la lotería o quién no. Pero en realidad los profetas no es su labor principal necesariamente tener que estar viendo cosas del futuro. Los profetas eran personas llamadas por Dios para dar un mensaje de Dios al pueblo. En su sentido más básico, eso era un profeta. Dios le daba un mensaje a este personaje que tenía que dar el pueblo, y básicamente el mensaje era algo tan, vamos a decir, tan sencillo, pero a la misma vez complejo, de decirle al pueblo
ustedes han pecado. Eso es lo que hacía el profeta. Decía al pueblo, ustedes han pecado y por causa del pecado lo que nosotros merecemos es el justo juicio de Dios. Por lo tanto, le decía el profeta al pueblo, arrepiéntanse. Y si hay arrepentimiento, entonces va a haber esperanza. ¿Okay? Vamos a darnos cuenta de que en todos los libros proféticos vamos a tener estos dos elementos una y otra vez. Hay juicio, pero hay esperanza. Hay juicio, pero hay esperanza. Y aun cuando el juicio vino sobre el pueblo, sigue habiendo esperanza en el sentido de que Dios le dice al pueblo, yo los voy a preservar, yo los voy a cuidar. En los libros proféticos tenemos muchas veces este concepto del remanente, unos que son suyos y que Dios preserva. Daniel es un personaje ejemplo como parte del remanente de Dios que vivió en el exilio, pero básicamente ese es un profeta, ¿okay? Un profeta no necesariamente es una persona que todo el tiempo está viendo al futuro, sino que da un mensaje de exhortación al pueblo, un mensaje de corrección y también de ánimo. Ahora, la razón por la cual ciertamente hay elementos futuros en los libros proféticos, aunque en realidad mucho de lo que ustedes encuentran en los libros proféticos ya se ha cumplido en su contexto inmediato, pero la razón por la cual encontramos muchas cuestiones del futuro es básicamente por la naturaleza del mensaje. Permíteme ilustrártelo de esta manera. Estamos empezando a dar un poquito de contexto simplemente para que sepamos lo que vamos a encontrar aquí. Imagínense que yo hago algo que está mal, ¿no? Y mi papá me dice, deja de hacer eso. Que ahí está la corrección, ahí está la amonestación. Estás haciendo algo que no deberías hacer, corrige. Si tú sigues haciendo eso, entonces va a venir una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? La disciplina. ¿Por qué? Por seguir haciendo lo que no debo hacer. Ahí está el elemento futuro. ¿Okay? El elemento futuro está en, si no haces caso, entonces va a haber una reprensión, va a haber una disciplina, o en el contexto de los libros proféticos va a haber un juicio. Por eso es que vemos elementos futuros. O, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice de que va a venir un juicio porque el pueblo ha pecado, bueno, pero yo te voy a restaurar, pero yo te voy a traer a mí de vuelta. Ese es el elemento futuro. Pero lo que yo tengo que entender es de que el elemento futuro no es el punto central en el libro profético meramente, sino de que lo que los profetas están haciendo básicamente es amonestar al pueblo, corregir al pueblo. Y por el hecho de que el juicio viene después, o la esperanza viene después, ahí está el elemento futuro. Pero la tarea principal del profeta es amonestar al pueblo, corregir al pueblo. Y esto lo digo porque a veces se ocupan los libros proféticos para cosas que no se deberían ocupar. Por ejemplo, de repente viene alguien y agarra un libro profético y quiere empezar a decir, bueno, aquí nos está diciendo que nos van a poner un chip. No, mis hermanos, de eso no hablan los libros proféticos. ¿Okay? Los libros proféticos son libros que nos demuestran cómo Dios en su momento corrigió al pueblo porque estaban perseverando en su pecado. Y por eso son tan importantes hoy en día también, porque nosotros como iglesia del siglo XXI, créanme que no tenemos cosas muy diferentes al pueblo de Dios cuando los profetas estaban amonestando a este pueblo. Abdías, el significado del nombre Abdías, bueno, significa siervo de Dios, y algo importante es la fecha, para entender algo del libro, para que podamos visualizar algo, un problema que vamos a ver ahí adentro. Entonces, la fecha es una fecha desconocida, se proponen 4 fechas aproximadas del libro, no nos vamos a meter tanto en ello, pero es importante saber de que la única referencia a la fecha del libro se encuentra en los versos 11 y 16 del libro, sobre una batalla, porque básicamente el profeta va a decir, ustedes fueron a una batalla y mataron a sus hermanos, básicamente. Pero las referencias a batallas que hubieron con Jerusalén o con Judá, solamente podemos encontrar 4 referencias a esto en los libros históricos. Entonces, digamos de que hay un espectro de tiempo en el cual pudiéramos ubicar esas batallas para saber en qué momento se está desarrollando el libro y cuál es el sentido del mensaje. Pero vamos a decir de que el libro es aproximadamente escrito entre los 800 antes de Cristo o el 500 o los 500 antes de Cristo, para dar un rango nada más. Si esto va a servir, ya van a ver por qué más adelante. Y algo bueno cuando estudiamos un libro de la Biblia a veces es quedarnos con una frase clave, porque como vamos a tratar varios temas,
creo que ayuda a saber en general de qué va a hablar el libro. Y una frase clave para resumir el libro es la justicia retributiva de Dios. Hay un pueblo que ha hecho mal, que ha perseverado en su pecado, y Dios va a decir: de mí nadie se burla. Por lo tanto, viene juicio contra ti. Aunque tú creas de que tú te puedes escapar de esto, si tú has querido perseverar en tu pecado, va a venir repercusión. Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7 es un pasaje fundamental para entender el carácter de Dios, porque Dios va a decir de sí mismo que Él es tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y nos encanta hablar de eso, de que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Pero en ese mismo pasaje, Dios mismo dice de sí mismo: pero no tendré por inocente al culpable. De hecho, por eso Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, porque no hay forma de escapar del justo juicio de Dios, y alguien tuvo que pagar en nuestro lugar. Pero no es de que Dios simplemente fue perdonador sin satisfacer su propia justicia. Alguien tuvo que pagar. Entonces, aquí en este caso, este pueblo no se está queriendo arrepentir de su mal proceder, y bueno, Dios va a traer juicio. Algo que nos ayuda también a entender el libro es entender la geografía. Estamos en un periodo de tiempo en donde el pueblo de Israel es un pueblo que ya está dividido: reino del norte, reino del sur. De hecho, hace poquito pasé por una de las aulas y vi de que estaba un dibujo justamente de eso. Así que eso es muy bueno, el poder saber un poquito del contexto de lo que se está desarrollando. Estamos hablando de un pueblo que está dividido, y al sur de Israel tenemos la nación de Edom. Estas naciones surgen de la descendencia de dos hermanos. Si alguna vez leíste el libro de Génesis, que espero que lo hayas leído alguna vez en tu vida, el libro de Génesis, te vas a dar cuenta de que está la historia de estos dos hermanos. Primeramente está Abraham, que es un personaje que Dios llama, por quien viene la promesa de traer una restauración a todas las naciones. Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, o todas las familias de la tierra. Dios toma a este hombre porque de él va a venir la descendencia de Cristo Jesús. Él tiene un hijo, ese hijo se llama Isaac, e Isaac va a tener un par de hijos que nacen al mismo tiempo: Esaú y Jacob. Y algo interesante que nosotros vemos en esa historia es que Jacob va a ser esa persona por quien viene la descendencia de Cristo Jesús. Y su padre le va a dar la bendición a Jacob, pero por equivocación de Isaac, no por equivocación de Dios. Dios sabía lo que estaba permitiendo que aconteciese. Pero vamos a darnos cuenta de que en esa historia Jacob es un hombre engañador, estafador. Él va a maquinar, él va a pensar cómo va a engañar a su padre para él quedarse con la bendición, porque algo que nosotros debemos tener claro en la Escritura, acerca de la Escritura, es de que los personajes de la Escritura no son ejemplos de moralidad, son ejemplos de fe. No debemos poner en un lugar que no le corresponde a veces a los personajes de la Biblia. Porque cuando uno ve a David, un hombre conforme al corazón de Dios, David es malo, David es calculador, David manda a matar a un hombre de manera fría, premeditada. Vamos a darnos cuenta de Abraham, que Abraham es un hombre que va a poner va a poner en riesgo de alguna manera la seguridad de su esposa en su momento. O sea, estos personajes no son los mejores del mundo, pero en el libro de Hebreos los tenemos como ejemplos de fe, no de moralidad, no porque no debamos vivir de forma moralmente correcta, sino porque, como dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Pero volviendo al punto, están estos dos hermanos, Jacob y Esaú, y el punto es, o algo que vemos en la historia, es de que Jacob va a estafar a Esaú, le va a robar la primogenitura, y eso va a traer problemas posteriormente. Esaú va a tratar de matar a Jacob inicialmente, aunque después en el libro de Génesis hacen las paces. Y uno diría, bueno, ahí la historia quedó bien, ahí la historia tuvo un final feliz, porque los hermanos se reconciliaron y ahí pues ya no hubo más problemas. Pero una de las cosas que vamos a ver en el libro de Abdías
es que si bien de repente hay ciertas cosas que de manera externa podrían parecer que han quedado bien, cuando uno permite que ciertas cosas queden sembradas en el corazón, aunque externamente se mire todo bien, las cosas no están bien. Entonces, simplemente me voy anticipando algunas cosas que vamos a ver. Entonces, aparte que son primos, estos dos pueblos están cercanos. El libro de Abdías tiene la siguiente estructura. Lo que vamos a ver del versos 1 al 9 es la certeza del juicio de Dios. Dios le va a decir a los edomitas: tengan por seguro que lo que yo les estoy diciendo que va a ocurrir, porque ustedes han hecho mal, no se pueden salir con la suya. Versos 10 al 14, una de las cosas que vamos a encontrar es de que Dios le va a decir a los edomitas: estas son las razones por las cuales yo los voy a juzgar, ¿okay? Yo no los voy a juzgar de balde. Y por último vamos a ver que se hacen referencias al cumplimiento del juicio, o sea, cómo se iba a cumplir ese juicio en el futuro, que ya no es tan futuro, en realidad es algo que ya ocurrió, pero en ese tiempo era algo futuro, porque no había ocurrido. Y algunos temas que vamos a ver en cada sección es la arrogancia, el orgullo, cómo ellos maldijeron a aquellos que Dios había dicho: maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendicen. Y vamos a darnos cuenta de que parte del juicio, las repercusiones del juicio, es de que va a haber un gran exterminio de este pueblo. Entonces vemos orgullo, maltrato al pueblo de Dios y el castigo por haber hecho impíamente. Y básicamente en todo el libro algo que va a ser muy evidente es el orgullo de Edom es derribado, porque la Escritura claramente nos enseña que todo aquel que se exalta a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a humillar. Entonces vamos a ver algunos versículos de la primera parte. Ahora, después de todo este contexto, ahora sí, vamos al libro. Acompáñenme, amados hermanos. Dice verso 1 y verso 2: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Edom es este pueblo que veíamos en el mapa que está al sur. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Verso 2: he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Entonces, una de las primeras cosas que Dios le va a decir a este pueblo, los edomitas, es: ustedes son pequeños. Ahora, son pequeños en comparación a otros pueblos de la época, ¿ok? Los edomitas no son un pueblo más grande que los asirios, los edomitas no son un pueblo más grande que los babilonios, los edomitas no son un pueblo más grande que los persas, son un pueblo pequeño. Pero algo que nos va a decir el texto es de que a pesar de que son pequeños, ellos se sienten inmensos, ellos se sienten grandes, ellos se sienten intocables, porque básicamente esto es algo que provoca el orgullo. No importa quién seas, si hay orgullo en tu corazón, tú tendrás una perspectiva distorsionada de ti mismo, porque eso es lo que hace el orgullo, distorsionar la perspectiva que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. De hecho, el orgullo es algo que constantemente se está disfrazando a veces de distintas cosas. A veces el orgullo se puede ver en falsa humildad, porque cuando pensamos en orgullo siempre pensamos en aquel fanfarrón que se está exaltando: yo hago esto, yo hago aquello. Pero a veces el orgullo incluso se puede disfrazar de autocompasión. Tú puedes llegar a conocer personas que dicen: ay, nadie ha pasado lo que yo he pasado, porque yo esto, yo aquello, yo lo otro. Y uno dice, no, tranquilo, o sea, tampoco es así la cosa. No, pero es que lo que yo pasé, al final es una exaltación ¿de quién? De uno mismo, y exaltar lo que uno ha sufrido o pasado por encima de los demás. Eso es algo que no siempre vemos. El orgullo a veces se puede ver de esa manera. El orgullo es más evidente cuando uno se exalta de lo que uno puede hacer también. Pero orgullo es algo peligroso. Entonces este pueblo es pequeño, pero mira lo que dice Abdías, verso 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Entonces, ¿por qué ellos se sienten grandes? Porque su orgullo los ha engañado. Ellos tienen una perspectiva distorsionada de sí mismos. La soberbia de tu corazón te ha engañado.
Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Entonces este es un pueblo que se siente grande, se siente que tiene ciertas cualidades que le permiten ser intocable. Ahora uno dice, pero ¿por qué habla de esto de que en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada? Bueno, una de las ciudades principales de Edom es la ciudad de que estaba en Bosra, ¿ok? Bosra es este monte que nosotros tenemos aquí. Y si bien uno dice, ¿y eso de qué me sirve para entender lo que está hablando aquí? Es importante porque me ayuda a entender por qué ellos se sentían grandes. Como ustedes pueden ver, si la ciudad estaba en la parte de arriba, eso era un lugar para esos tiempos muy seguro, ¿ok? Porque recordemos, no existían aviones, no existían nada que volase. Entonces, si tú tienes una ciudad en un monte como ese y tú amurallas esa ciudad, nadie puede entrar. Porque tú tienes que, o sea, si tú eres un pueblo que quiere conquistar a este otro pueblo, tú tienes que ir de subida. ¿Y qué es lo único que tienes que hacer? Tirar cosas desde arriba y básicamente nunca los van a poder tocar. Entonces, ellos están en un lugar privilegiado, geográficamente hablando, militarmente hablando, y ellos dicen, bueno, si algo quisiesen hacer contra nosotros, no lo van a poder lograr, porque es imposible que alguien nos toque en este lugar. Están en un monte. Por eso Dios les dice, tú que habitas, dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, podemos ver por qué las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Nadie me puede tocar. Ahora, son pequeños, no son grandes, no son un pueblo súper próspero, pero ellos sienten que son algo, porque son intocables, porque nadie les puede hacer daño. Pero mira lo que dice el Señor. Si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Porque una de las cosas que decíamos que vemos en la primera parte del libro es, Dios le va a decir, el juicio viene contra ti porque viene. O sea, no creas de que tú eres más fuerte que yo, no creas de que tú puedes más que yo. O sea, aunque tú quisieras esconderte aún en el cielo mismo, no importa, porque yo soy Dios y yo te puedo derribar. Porque Dios humilla a aquel que se enaltece. De hecho, cuando nosotros vemos el tema del Día del Señor, que es un libro que permea todos los libros proféticos, es algo que encontramos una y otra vez de lo que se habla, de que Dios va a quebrantar al orgulloso, Dios va a derribar al que se enaltece. Y luego dice el verso 5, si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Y para seguir entendiendo, ¿no?, cuál es el mensaje de exhortación que Dios le está dando a este pueblo, dice básicamente lo que Dios le está diciendo. Tú crees que nadie te puede tocar, pero yo soy Dios y tú no te puedes escapar de mí. Y el juicio que viene contra ti es de tal magnitud que piensa en lo siguiente, le dice Dios a los edomitas. Si un ladrón entrase a tu casa, se robaría muy probablemente solamente lo que necesitase. De hecho, algunos ladrones eso es lo que hacen, ¿no? Se roban lo más caro, pero no necesariamente se llevan todo. Por lo general, hay algunos casos donde sí se han llevado todo, ¿no? Pero en la generalidad se llevan lo que creen más importante. Dios les dice, si a ustedes les pasara eso, que entraran ladrones, les dejarían algo. Luego dice, si entraran a ti vendimiadores, dejarían algún rebusco. ¿Qué es el rebusco? El rebusco es la práctica de recoger porciones de grano o cultivos que son abandonados por las cosechadoras. Esto puede ser percibido como una tarea humilde de los pobres e indigentes. Entonces, en la ley de Israel tenemos en Levítico 19:10 que Dios le había dicho al pueblo, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Cuando Dios le da las leyes a su pueblo de cómo se tenían que manejar, Dios tenía sabido, evidentemente, Dios ya sabía de que iban a haber pobres todo el tiempo, pero en el pueblo de Dios no se podía o no se debía morir nadie de hambre. Por lo tanto, parte de la ley era que si tú tenías un terreno y tú cultivabas ese terreno, bueno, en ese caso tú no tenías que quitar
todo el fruto de ese cultivo. Tú siempre tenías que dejar algo para que si había alguien pobre en la nación, entonces esas personas pudieran ir, agarrar del fruto y comer. A lo mejor estas personas nunca iban a ser ricas, a lo mejor estas personas no iban a tener mucho dinero, pero no se iban a morir de hambre. Entonces en la ley estaba de que aquellos que tenían cultivos tenían que dejar algo para los pobres, no rebuscar, o sea, no ver si se nos quedó algo de la cosecha. Lo que ya cosechamos, cosechamos, y si queda algo, eso es para los pobres. Eso es algo que podemos encontrar en algunas partes en el libro de Ruth también. Entonces lo que Dios les dice es, si un vendimiador viniera a quitar el fruto, dejaría algo. ¿Por qué? Porque tiene que dejar el rebusco. Pero Dios le va a decir a los edomitas, pero yo no voy a dejarles nada, porque yo voy a traer juicio contra ustedes. Ustedes han fallado, ustedes han pecado. Dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? ¿Se acuerdan que decíamos que los edomitas son descendientes de Esaú? Bueno, por eso dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Dice, todos tus aliados te han engañado. ¿Por qué? Porque no solamente somos pequeños, pero estamos privilegiados. Tenemos aliados que nos pueden defender. Somos intocables. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Dice, no haré pues, esta es una pregunta, es una pregunta que se responde solita. No haré pues que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de de Esaú. ¿No voy a hacer eso? La respuesta es sí, sí lo va a hacer. Él va a destruir, porque el pueblo ha fallado. Nadie se puede burlar de Dios. Y tus valientes, oh Temán, Temán es una ciudad también de Edom, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Entonces, los primeros versículos básicamente están tratando de, ok, tú te crees algo, eres pequeñito, pero te sientes inflado, crees que nadie te puede tocar. Bueno, yo soy Dios, y de mí nadie se escapa, de mí nadie se burla. Y una de las cosas, vamos a empezar a ver algunos detalles entonces. Dijimos de que en los edomitas había un problema, y el primer problema creo que es evidente, ¿no? El primer problema es el orgullo. Entonces, cuando tú lees los libros proféticos, siempre el mensaje del juicio de Dios se van a dar cuenta de que es mencionado como algo terrible. De hecho, estas figuras de que el sol va a dejar de dar su resplandor, y también la luna y las estrellas caen, tratan de alguna manera representar la intensidad del juicio de Dios. Eso es algo que encontramos mucho en los libros proféticos. Y el juicio de Dios es así de serio para aquel que es orgulloso. Entonces, mis amados hermanos, y me incluyo en esto, tengamos temor delante de Dios cuando nosotros empezamos a alimentar una semillita de orgullo en el corazón. Cuando nos creemos algo, cuando exaltamos algo de nosotros, tengamos temor, porque delante de Dios es aborrecible el orgullo. Y nosotros tenemos el mensaje a este pueblo donde Dios le está diciendo a ellos, ustedes no se van a escapar de mí, porque yo voy a quebrantarlos, yo voy a destruir su orgullo. Y es ahí donde tenemos que pensar si a lo mejor hay algo de orgullo en nosotros, porque si somos hijos de Dios, dice Hebreos, que Dios al que tiene por hijo, lo disciplina. Así que si Cristo está siendo formado en nosotros, créeme que tu orgullo y mi orgullo no va acorde con ese Cristo que está siendo formado en nosotros. Así que si somos hijos de Dios, créeme, Dios va a quebrantar nuestro orgullo tarde o temprano, si estamos permitiendo que haya orgullo en nuestros corazones. Segunda división del libro va a mencionar las causas del juicio, si bien ya ha mencionado una, que es el orgullo. Dice verso 10 y verso 11, por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Cuál injuria? Decíamos de que el verso 11 y el verso 16 va a hablar acerca de unas batallas. Y lo que va a ocurrir es de que resulta que un enemigo de los israelitas los vino a atacar. ¿Okay? Y una de las cosas que vamos a encontrar en los libros proféticos es de que cuando esto se da, pues evidentemente van a atacar una ciudad. ¿Qué es lo que hace la gente?
aquí nos quedamos para que nos maten. No, la gente ¿qué hace? Huir. Entonces hay gente que está huyendo y los edomitas, los primos de esta gente, dicen, están atacando a los judíos, están atacando, tenemos que aprovechar, este es nuestro momento. Y ellos veían que la gente iba huyendo y ¿qué es lo que hacían? Los terminaban de matar. Entonces se está haciendo una masacre en Jerusalén y aquellos que están huyendo podrían pensar, bueno, nosotros vamos a librarla, pero los edomitas en ese rencor que posteriormente vamos a ver que tienen, ellos lo que dicen, esta es nuestra oportunidad, vamos a matarlos. Aquellos que creen que se van a salvar, nosotros los vamos a exterminar. Dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños, está hablando de este otro pueblo que está atacando Jerusalén, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Entonces, en ese momento en donde los enemigos de tus primos se estaban aprovechando de ellos, tú fuiste como sus enemigos. No actuaste con ese afecto natural que debería haber, que de hecho es algo que vamos a ver más adelante. Más bien te aprovechaste y los asesinaste. Y es aquí donde vamos a ver de que el pasaje nos está mostrando un poquito el rencor que hay en el corazón de los edomitas. ¿Cómo sabemos de qué es rencor? Porque Amós, que es otro libro profético, también habló acerca de esto. Mira lo que dice Amós, dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto. Esto de 3 pecados y por el cuarto es una forma de decir, como ya llegó hasta su colmo, no revocaré su castigo, que es lo que veníamos leyendo en los primeros 9 versículos. Nadie se va a librar de esta, porque persiguió a espada a su hermano, que es lo que decíamos, hay una batalla y cuando ellos están huyendo, ahorita vamos a aprovecharlos, vamos a matar. Y violó todo afecto natural. ¿Por qué violar afecto natural? Porque eran parientes, o sea, de descendencia todo, o sea, la descendencia de ambos pueblos vienen de un mismo padre. Vienen de Isaac. Entonces, están violando un afecto natural, algo que debería ser normal entre ellos, tenerse estima. Bueno, ellos están violando ese afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Y, mis amados hermanos, el rencor es de esos pecados que no son muy escandalosos. Por lo general, ¿qué es más escandaloso? Algo que por lo general para nosotros en nuestros contextos suele ser más escandaloso es, por ejemplo, el pecado sexual. Por ejemplo, cuando hay pecado sexual es como un escándalo, no, tal persona hizo esto, hizo aquello. Robar suele ser más escandaloso. Pero cuando hay rencor, por lo general como que nadie anda preocupándose mucho por eso, la verdad. Hay un libro que se llama Pecados Respetables. No porque los pecados sean respetables, sino porque a veces nosotros como que decimos, bueno, esto es menos preocupante, pero quiero que notemos aquí, Dios está trayendo juicio sobre un pueblo y ese juicio está viniendo porque el rencor que había en el corazón de este pueblo al final llegó hacia sus últimas consecuencias. Y yo quiero que dimensionemos un poquito esto, porque no siempre lo dimensionamos. Miren esta línea de tiempo. La historia de Jacob y Esaú la encontramos aproximadamente, ¿ok? Estas fechas son un aproximado. En los 1900 antes de Cristo, por poner una fecha. 1900, Jacob muere en los 1800. La historia de ellos ocurre en los 1900 antes de Cristo. Cuando el libro de Abdías se escribe, o más bien cuando la profecía de Abdías se da, estamos hablando de que dependiendo de la batalla a la que esté haciendo referencia, puede ser o en los 800 antes de Cristo, o si está hablando del asedio a Jerusalén, que fue en el 586 antes de Cristo, estamos hablando de los 500 antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo hay entre que se da este problema entre Jacob y Esaú y entre que se da el mensaje de Abdías?
Estamos hablando más de 1000 años. ¿Saben algo? El rencor que tú y yo guardemos en nuestro corazón hacia alguien va a cobrar factura. Porque cuando tú lees la historia en Génesis, pareciera que ellos quedaron bien. Pero adivina qué, no quedaron bien. Porque Amós me dice de que siempre guardó rencor el pueblo edomita. Entonces, el rencor es algo no solamente que me afecta a mí y que me destruye a mí, sino que es algo que va a contaminar a otros. Porque ¿a quién contaminó esto? A su descendencia. Créanme, yo he visto muchas veces, muchísimas veces, por ejemplo, cómo se da a veces esto entre amigos o entre familia, y de que hay un rencor entre ciertas personas, pero luego uno ve los sobrinos y los sobrinos se siguen peleando de lo mismo que se peleaban los otros. ¿Por qué es? Porque hay rencor. Y es un pecado, una vez más, que creemos, o a veces no es tan escandaloso porque está ahí guardado, escondidito, pero Dios está trayendo juicio contra este pueblo porque han pasado más de 1000 años y más de 1000 años ha persistido este rencor, a tal punto de que ellos van a tomar las armas para matar a sus hermanos. Abdías, verso 12, dice lo siguiente: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. ¿Cuándo estaban mirando? Cuando están atacando a este pueblo. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, porque es un asedio, un ataque contra Judá, específicamente Jerusalén. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. Entonces, vemos de que es un pueblo orgulloso, tiene una perspectiva distorsionada de sí mismo. Vemos que es un pueblo que ha guardado el rencor, porque han pasado más de 1000 años y sigue habiendo problemas entre estos dos pueblos. Y vamos a vernos de que son un pueblo que se alegra del mal ajeno, porque dice el texto que ellos no debieron haber estado mirando en el día del infortunio de su hermano, y no debieron haberse jactado en el día de la angustia. Mis amados hermanos, ¿nosotros hacemos eso? A veces sí. Qué bueno que le pasó eso, se lo merecía. Qué bueno que le ocurrió, porque yo desde hace tiempo veía que a fulanito. Nadie toma por tonto a Dios. Si yo deliberadamente estoy persistiendo en mi pecado y verdaderamente eres hijo de Dios, créeme que Dios va a tomar cartas en el asunto. Porque como decía un amigo, prueba reprobada es prueba repetida. Así que si Cristo está siendo formado en nosotros, Dios no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo nosotros estamos actuando en contrariedad con el carácter de Cristo, sino que Él va a veces apretar las tuercas para que tengamos que trabajar estas cosas en nuestro corazón. Y por lo general esto no ocurre sin que primeramente Dios en su debido tiempo nos haya marcado que ya había algo mal. Y por lo general cuando ya Dios nos está apretando las tuercas es porque ya ha pasado un tiempo y no hemos querido escuchar. Pero hay mucho aprendizaje en poder ver, visualizar hasta qué punto el orgullo, el rencor puede provocar, en este caso, hasta asesinatos y la muerte. Entonces ellos están jactando, viendo que su hermano está mal y se alegran en ello. Y versos 13 y 14 dice de la siguiente manera: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo, porque es un asedio, en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. No debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Ahora, si tú eres un edomita, tú conoces la historia de Jacob y Esaú. Tú sabes de que el antecesor de ese pueblo, más bien el patriarca de ese pueblo, Jacob, fue un engañador. Y tú conoces la historia de cómo ese hombre le robó la primogenitura a aquel que es
tu antecesor, en este caso Esaú. Ahora, por lo general, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como las víctimas de algo, ¿qué es lo que queremos? Justicia, ¿o no? Eso es lo que nosotros queremos. Y hasta cierto punto el desear justicia es algo correcto. A cierto punto es algo correcto. Pero el detalle está en que aquí este pueblo va a tomar la justicia ¿cómo? Por sus propias manos. Ahora, uno lee la historia, Esaú desechó la primogenitura, Esaú fue orgulloso en menospreciar el privilegio que tenía como primogénito. Dios ya tenía a Jacob. Pero humanamente hablando, cuando uno se ve a sí mismo como la víctima, ¿uno qué es lo que quiere? Que a uno se le haga justicia y de que se haga como uno quiere, porque a mí me hicieron mal y a mí me la pagan. Entonces, en la mente de los edomitas, muy probablemente no estaba tan mal lo que estaban haciendo, Ellos dicen, bueno, es nuestro momento para tomar las armas y retribuirle a este pueblo. ¿Y sabes cuál es el problema? Nunca es buena idea tomar supuesta justicia por nuestra propia cuenta. Siempre algo va a salir mal cuando uno cree que uno puede dar el justo juicio a alguien más. Y una vez más, estamos hablando de un pueblo que existió hace más de 2000 años y que nosotros creemos de que su situación es algo total y completamente ajeno a nosotros. Pero ve el problema de fondo en el corazón de este pueblo y mirémonos a nosotros mismos y pensemos si no hay algo de eso. Porque si hay algo de eso, hermanos, no creamos que podemos perseverar en esto y que no se nos cobre factura. Siempre hay consecuencias del pecado. Nos dañamos nosotros y dañamos a otros. Y al final el libro va a terminar 6 versículos hablando acerca del cumplimiento de esto. Dice, porque cercano está el día de Jehová, que ciertamente es un tema fascinante, sería buenísimo hablar de ese tema, no necesariamente para una predicación, pero poderlo estudiar. Es un día en el cual Dios actúa en juicio en la historia, pero también trae bendición y esperanza. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, el día en el que Dios va a juzgar a los pueblos. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi monte santo. ¿Cuál es el monte santo? Jerusalén. Entonces, de la misma manera que ustedes se alegraron en el monte donde habitaba mi pueblo, se alegraron porque ellos estaban recibiendo mal, dice, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Va a traer retribución a esos que han afectado a su pueblo. Mas en el monte de Sión, esto es en donde se hizo la masacre, habrá un remanente que se salve y será salvo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. O sea, tú le quisiste hacer mal a tu hermano, pero ¿sabes qué es lo que va a pasar después en el futuro? Yo los voy a restituir, yo los voy a restaurar. Y más bien a quien le va a ir mal es a ti. Y los del Negev, son regiones al sur de Israel, poseerán el monte de Esaú. Ok, tú los mataste, pero luego ellos te van a poseer a ti. Y los de la Cefela, a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín. Poseerán los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Galaad. Ahora, aquí hay que dejar algo claro. Cuando dice, ni aún quedará de la casa de Esaú porque Jehová lo ha dicho, no está hablando de un exterminio. ¿Ok? No creamos de que Dios mató a todos los edomitas. Una evidencia de eso es de que en el Nuevo Testamento tenemos a Herodes el Grande. Herodes el Grande es idumeo, o sea, descendiente de los edomitas. Cuando tú leas en los evangelios de que hay un Herodes el Grande que mandó a matar a los niños menores de 2 años, bueno, es un descendiente de este pueblo. Así que Dios va a traer retribución, pero tampoco se debe entender como que los exterminaron a todos. Y luego dice, y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores del monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová.
Y no vamos a entrar tanto en esto, pero el punto es de que Dios va a traer una restauración a su pueblo y luego quienes la van a pagar son aquellos que le hicieron mal al pueblo de Dios. Que de hecho algo parecido encontramos en el Nuevo Testamento hablando acerca de la iglesia. Porque Dios dice en Tesalonicenses que para Dios es justo pagar con tribulación a aquellos que os atribulan, dice Primera de Tesalonicenses. Entonces, simplemente recordando los problemas que nosotros vimos aquí. Vimos orgullo, rencor, alegrarse del mal ajeno. Vimos tomar supuesta justicia por su propia mano. Y son en estas cosas que a mí me gustaría que pensáramos. ¿Has dejado que el orgullo te haga pensar que puedes escapar del justo juicio de Dios? Porque Dios le dijo a los edomitas: aunque pusieres tu morada en las estrellas, de ahí te derribaré. Cuando nosotros creemos de que nosotros podemos tomar por tonto a Dios y salirnos con la nuestra, es orgullo. Y nadie se burla de Dios. Si tenemos que corregir algo, corrijámoslo. ¿Has permitido que el rencor haga nido en tu corazón? A lo mejor para ti no es tan escandaloso, pero aquí vemos un ejemplo de cómo, de la expansión que esto puede provocar. Más de 1000 años y familiares se siguen matando. ¿Te alegras por el mal de los que te caen mal? Ah, qué bueno que le pasó, se lo merecía. Ten cuidado, porque Dios sabe mejor las cosas que tú. Mejor ruega por la misericordia de Dios. Pero recordemos, todo esto tiene que ver con ellos no han andado en concordancia con el carácter de Dios, que básicamente ese es el pecado, todo aquello que no va en concordancia con el carácter de Dios. ¿Crees que puedes ser más justo que Dios para tomar la justicia por tu propia mano? Hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos una historia. Yo no sé cuál es la tuya, pero si hay algo que te han hecho, déjaselo a Dios en sus manos, porque Él es el único que puede retribuir a cada uno como merece. Y más bien, pidamos por la misericordia de Dios por aquellos con quienes hemos tenido problemas. Pero ciertamente creo yo que hay mucho ejemplo en poder ver este mensaje que Dios le hace a los edomitas y podernos ver a nosotros en el espejo y decir: ¿será que estas son cosas que también están en mi corazón? Porque si es así, y me incluyo en esto, si es así, estamos a tiempo. Estamos a tiempo para corregir, estamos a tiempo para pedir perdón, estamos a tiempo para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos haga más y más semejantes a Cristo cada día. Pero si no queremos corregir, nadie se burla de Dios. Acompáñenme a orar, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por poder leer este libro, Abdías, un libro pequeño, Señor, pero que ciertamente evidencia mucho de lo que hay en el corazón del hombre. Y cuando hablamos del corazón del hombre, hablamos de nuestro corazón también. Te pedimos, Señor, con temor y temblor, sabiendo de que nosotros no podemos conocer nuestro propio corazón, porque dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tú, Padre, que nos conoces mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ayúdanos a ver si hay algo de esto. Escudriñanos, manifiesta la realidad de nuestro corazón. Y si hay algo que hay que corregir, si hay algo por lo cual hay que pedir perdón, si hay algo, Señor, que tenemos que traer a ti y entregarlo en tus manos, estamos a tiempo de hacerlo. Que tu Santo Espíritu no nos deje tranquilos si nosotros no nos hemos puesto a cuenta contigo en estas cosas. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.